Nunca pensé que el momento más importante de mi carrera no iba a ser una firma, ni una llamada telefónica, ni una junta de emergencia a medianoche. Fue un simple apretón de manos que nunca ocurrió. O mejor dicho, que alguien decidió rechazar frente a todos. Y esa decisión le costó 1.800 millones de pesos. Perdón, 1.800 millones de dólares a una empresa entera. Mi nombre es Rodrigo Villanueva. Tengo 47 años y hasta hace 3 semanas era socio director en Cumbre Capital, una firma de inversión con sede aquí en Monterrey. Si nunca has escuchado de nosotros, es porque así lo queremos. No ponemos espectaculares en las avenidas principales, ni patrocinamos torneos de golf. Nos movemos en silencio, escribimos cheques grandes y esperamos 2 cosas a cambio: administración inteligente y decencia humana básica. El presidente del Consejo de Grupo Industrial Norteño tenía una idea muy diferente de lo que significa la decencia. Pero antes de contarte cómo un simple gesto destruyó a todo un consejo directivo, necesito llevarte de regreso al principio para que entiendas cómo llegué a esa sala. Cumbre Capital no siempre fue lo que es hoy. Hace 15 años, yo era simplemente otro tipo trabajando en tesorería corporativa, echando 60 horas semanales y viendo cómo los ejecutivos tomaban decisiones que me quitaban el sueño. Pasé 10 años en Manufactura Consolidada del Norte, un grupo industrial mediano que fabricaba desde componentes aeronáuticos hasta maquinaria para construcción. Mi trabajo era simple en el papel y miserable en la práctica: mantener el financiamiento, cumplir con la regulación y evitar que las calificadoras de riesgo nos convirtieran en el ejemplo perfecto de cómo no manejar una empresa. Desde adentro vi lo que pasa cuando el capital se trata como un derecho y no como una responsabilidad. Vi a banqueros sonreírte a la cara mientras bajaban silenciosamente tu calificación de riesgo 2 escalones porque tu director general no podía cerrar la boca en las llamadas de resultados. Vi cómo negocios se caían a pedazos porque alguien con poder decidió que la humildad era para los débiles. Perdí la cuenta de cuántos refinanciamientos estratégicos eran en realidad soporte vital de emergencia para empresas que sangraban efectivo porque sus líderes pensaban que el respeto era opcional. Mi papá me enseñó algo que nunca olvidé, incluso mucho tiempo después de que ya no estuvo. Trabajó en la construcción toda su vida, levantó fraccionamientos enteros en los alrededores de Monterrey cuando esta ciudad todavía era más sueño que cemento. Me decía siempre: «Mijo, el dinero no cambia a la gente, nomás te muestra quién siempre fue». Después de demasiadas noches explicándole a banqueros nerviosos por qué nuestra última adquisición tenía sentido cuando claramente no lo tenía, me salí de Manufactura Consolidada. Tomé todo lo que sabía sobre estructuras de capital, convenios de riesgo y cómo piensan los ejecutivos cuando están bajo presión, y fundé Cumbre Capital en una oficina de 2 cuartos encima de una papelería en el centro de la ciudad. El planteamiento era directo: escribimos cheques grandes, no nos metemos en tus operaciones del día a día, pero el costo de esa libertad es un comportamiento muy específico cuando importa. No seas irresponsable con el dinero de otros. No seas cruel con la gente que mantiene viva tu empresa. No trates la rendición de cuentas como si fuera un accesorio opcional. Nuestro primer fondo vino de un puñado de inversionistas institucionales que estaban hartos de ver sus inversiones destruidas por equipos directivos cuyo ego superaba su ética. Éramos pequeños entonces, solo yo, un analista recién salido del TEC y una secretaria compartida que también atendía a la agencia de seguros del piso de abajo, pero teníamos algo que la mayoría de las firmas no tenían: una línea clara de lo que toleraríamos y lo que no. Los primeros negocios fueron modestos: inyecciones de 50 millones aquí, facilidades de 75 millones allá. Nada que fuera a ser titulares, pero suficiente para construir una reputación. Teníamos una cláusula que ponía nerviosos a los abogados. Cada compromiso incluía lo que llamábamos una cláusula de integridad de conducta, lenguaje simple que decía que si la dirección senior incurría en comportamiento documentado que dañara materialmente la reputación de la empresa durante nuestras negociaciones, podíamos retirar nuestro capital de inmediato, sin penalizaciones, sin demoras, sin derechos de renegociación. Simplemente se acabó. La mayoría de los clientes la pasaban por alto. Sus abogados la llamaban lenguaje estándar, pero yo había aprendido de la manera difícil que el carácter importa más que las hojas de cálculo. Hace 3 años casi nos quemamos en un negocio con Aceros del Bajío, un fabricante regional que necesitaba 400 millones para modernizar sus instalaciones. Su director general parecía sólido, antiguo militar, directo, buenas referencias. Hicimos toda la diligencia debida, revisamos los números, todo se veía limpio.
2 días antes del cierre, apareció un video de una asamblea con empleados. El director, creyendo que la cámara estaba apagada, borracho de su propia confianza, diciéndole a una sala llena de trabajadores que cualquiera que no pudiera seguir el ritmo de los nuevos objetivos de productividad podía ir a buscar trabajo donde consintieran la mediocridad. El clip se volvió viral en los círculos industriales. En una semana estaba en cada negociación sindical, en cada expediente regulatorio, en el escritorio de cada periodista que cubría el sector. Aún así, cerramos ese negocio. Mi socio de ese entonces me convenció. Son solo las apariencias, me dijo. Los fundamentos son sólidos. Estaba equivocado. En 6 meses, Aceros del Bajío enfrentaba paros laborales, escrutinio regulatorio y una base de clientes que de repente tenía preguntas sobre su cultura corporativa. Recuperamos nuestro dinero al final, pero el dolor de cabeza no valió el rendimiento. Fue entonces cuando me prometí a mí mismo que no volvería a pasar. Si iba a poner cientos de millones detrás de una empresa, necesitaba más que finanzas limpias. Necesitaba ver cómo se comportaban las personas a cargo cuando creían que nadie importante estaba observando. Grupo Industrial Norteño entró en nuestro radar durante lo que su consejo llamaba una fase de transformación estratégica. Eso es lenguaje corporativo para decir, estamos rotos y necesitamos ayuda rápido. No era una mala empresa, solo estaba mal administrada, manufactura para defensa, proyectos de infraestructura, contratos sólidos con dependencias federales y gobiernos estatales. Pero su director general anterior había pasado 5 años haciendo adquisiciones como si coleccionara autos de lujo, caras, llamativas y completamente innecesarias. La carga de deuda los estaba aplastando. Habían apalancado todo 2 veces para comprar empresas que no encajaban con su negocio principal. Una empresa de software en Guadalajara que desarrollaba aplicaciones logísticas, un pequeño fabricante aeroespacial en Querétaro que hacía componentes especializados para satélites, una constructora en Chihuahua especializada en edificios gubernamentales. Nada tenía sentido estratégico, pero se veía impresionante en las presentaciones para inversionistas. Para cuando llegaron a Cumbre Capital, Grupo Industrial Norteño quemaba 30 millones de pesos al trimestre solo en servicio de deuda. Sus líneas de crédito estaban agotadas. Los proveedores exigían pago en efectivo al momento de la entrega, y las dependencias federales empezaban a hacer ruido sobre revisar su estatus como contratista por preocupaciones de estabilidad financiera. Necesitaban $1.800 millones y los necesitaban rápido. Los números no eran terribles si ignorabas la orgía de adquisiciones. Su negocio principal de manufactura para defensa era rentable. Tenían contratos a largo plazo con términos de pago confiables. El problema era el liderazgo, específicamente Bernardo Garza, el presidente del consejo que había avalado cada operación que los metió en este desastre. Bernardo venía de dinero viejo del norte del país. Su abuelo había iniciado un negocio minero en los años 20 que eventualmente se convirtió en una pequeña fortuna en cobre y bienes raíces. Bernardo heredó la presidencia del Consejo de Grupo Industrial Norteño cuando murió su padre, junto con suficientes acciones para controlar las decisiones del consejo. Nunca había trabajado un día en manufactura, nunca había tenido que hacer una nómina, nunca había tenido que explicarle a una sala llena de inversionistas por qué su última estrategia no estaba funcionando. Pero le gustaba el título. Le gustaba que lo presentaran como presidente del consejo de uno de los contratistas de defensa más grandes del norte del país. Le gustaba hablar en cenas de cámaras de comercio sobre la importancia de la manufactura mexicana. Lo que no le gustaba era admitir cuando estaba equivocado. La primera vez que conocí a Bernardo fue durante nuestra sesión inicial de diligencia, 6 meses antes de la junta que cambiaría todo. Entró a nuestra sala de conferencias como si nos estuviera haciendo un favor. Traje caro. Reloj caro. El tipo de apretón de manos que dura exactamente 2 segundos más de lo necesario. No porque fuera amistoso, sino porque quería asegurarse de que notaras el Rolex. Caballeros, dijo, aunque era la única persona en la sala además de mí, aprecio el interés de Cumbre Capital en nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad, como si nos estuvieran ofreciendo la chance de comprar acciones de Televisa en los 80. Pasé 20 minutos explicándole nuestros criterios de inversión, nuestros requisitos de gobernanza, nuestras expectativas de transparencia y rendición de cuentas. Asintió en todos los momentos correctos, hizo algunas preguntas sobre plazos y estructura, parecía comprometido, pero lo vi revisando su teléfono 2 veces durante nuestra conversación, y cuando mencioné la cláusula de integridad de conducta, la descartó sin leerla. Lenguaje estándar, dijo. Nuestro equipo legal manejará los detalles.
Eso debería haber sido mi segunda señal de alerta. Pasamos los siguientes 4 meses en diligencia detallada. Los libros de Grupo Industrial Norteño eran un desastre, pero no de manera criminal, sino del tipo que sucede cuando nadie ha estado prestando atención a los fundamentos. Demasiada deuda, demasiados costos generales, demasiados ejecutivos que habían sido contratados porque conocían a alguien y no porque pudieran hacer el trabajo, pero el negocio principal era sólido. Sus instalaciones de manufactura en Apodaca y Santa Catarina estaban bien administradas. Sus contratos con las dependencias federales eran seguros. Su fuerza laboral sabía lo que hacía. Con la estructura de capital adecuada y un liderazgo competente, Grupo Industrial Norteño podía volver a ser rentable. El problema era Bernardo. Cada conversación que teníamos reforzaba mi impresión de que él veía este negocio como un favor personal que le estábamos haciendo, no como una transacción de negocios entre iguales. Cuando preguntamos sobre cambios en el consejo, se ponía a la defensiva. Cuando sugerimos traer consultores externos, insistía en que su equipo actual podía manejarlo. Cuando presionamos para requerimientos de reporteo mensual, se quejaba de microgestión. Mi socio Mauricio empezó a llamarlo el heredero después de nuestra tercera reunión. Este cuate nunca se ha ganado nada en la vida, decía Mauricio. No entiende por qué alguien cuestionaría su criterio. Pero el negocio tenía sentido a pesar de Bernardo, no gracias a él. Los problemas de Grupo Industrial Norteño eran solucionables con suficiente capital y la supervisión correcta. Estructuramos el compromiso en 1.800 millones en tramos escalonados vinculados a hitos operativos específicos y reformas de gobernanza. El Consejo añadiría 2 directores independientes con experiencia en manufactura para defensa. Contratarían un nuevo director general con historial de reestructuración de empresas apalancadas, y Bernardo daría un paso atrás de las operaciones cotidianas, permaneciendo como presidente, pero con autoridad limitada. La cláusula de integridad de conducta no era negociable. Después de lo de Aceros del Bajío, insistí en lenguaje que nos diera derechos de salida limpia si el comportamiento del liderazgo creaba riesgo reputacional durante las negociaciones. Los abogados de Bernardo intentaron suavizarla 2 veces. Ambas veces les dije que la pusieran como la escribimos nosotros o que encontraran otro inversionista. El lenguaje final era cristalino. Conducta documentada por parte del liderazgo senior que dañe materialmente la reputación de la empresa o de su liderazgo entrante durante las negociaciones permite el retiro inmediato del compromiso de capital sin penalización ni demora. Bernardo la firmó sin leerla. Lo sé porque estaba observando sus ojos cuando llegó a esa página. Pasó tal vez 10 segundos revisando 3 párrafos de texto que eventualmente le costarían su carrera. El nuevo director general que seleccionaron fue Óscar Mendoza, un especialista en reestructuración de 38 años que había reestructurado exitosamente 2 contratistas de defensa en la década anterior. Buen historial, buenas referencias, buen instinto para la eficiencia operativa. Durante nuestras llamadas de verificación de antecedentes, 3 personas diferentes lo describieron como inteligente y práctico, lo que en mi experiencia generalmente significa alguien que puede distinguir entre lo que suena bien en una sala de juntas y lo que realmente funciona en el mundo real. El anuncio de la transición estaba programado para un martes por la mañana en diciembre. Junta completa del Consejo, transmisión en vivo para empleados e inversionistas, cuidadosamente orquestado para proyectar confianza y estabilidad. Ese martes por la mañana llegué a la Torre Cibeles a las 6:30 y tomé un elevador directo a la planta ejecutiva. Diciembre en Monterrey tiene esa frescura mañanera que te recuerda por qué sigues aquí a pesar de los veranos que queman. La ciudad despertaba lentamente mientras subía, los primeros autos llenando el Paseo de los Leones, las luces de los edificios de cristal reflejando el amanecer sobre el Cerro de la Silla. El edificio de Grupo Industrial Norteño era exactamente lo que esperarías de un contratista de defensa tratando de proyectar estabilidad y éxito. Torre de vidrio y acero de 30 pisos, lobby de mármol con el logo de la empresa grabado en bronce, un escritorio de seguridad que parecía pertenecer a una instalación gubernamental. El lobby tenía todo el teatro corporativo estándar, pantalla en una pared mostrando los precios en tiempo real, video promocional en otra pared con trabajadores sonrientes con cascos y batas de laboratorio, tomas cuidadosamente preparadas de pisos de manufactura e instalaciones de prueba. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años que claramente había recibido instrucciones sobre el trato VIP, me dio la sonrisa profesional completa. Bienvenido a Grupo Industrial Norteño, señor Villanueva. Alguien de relaciones con inversionistas bajará a acompañarlo.
El acompañante resultó ser un joven nervioso llamado Diego Torres, con un traje caro que no le quedaba del todo bien. No podía tener más de 25 años, probablemente contratado directo de algún programa de maestría para manejar la interfaz entre Grupo Industrial y la comunidad financiera. Mientras subíamos en el elevador a la planta ejecutiva, hizo plática sobre el tráfico y el clima. Pero podía notar que su mente estaba en otra parte. «Gran día hoy», dije, probando el terreno. «Definitivamente», respondió un poco demasiado rápido. «Muchas piezas en movimiento, pero todo está encajando». «¿Cuál es el ambiente allá arriba?». Dudó apenas un segundo. «¿Optimista? Tal vez un poco nervioso, pero eso es normal para algo de este tamaño». La planta ejecutiva tenía esa sensación de silencio y dinero que viene de alfombras gruesas y mucho capital. Fotos enmarcadas alineaban los pasillos, directores generales anteriores estrechando manos con gobernadores y secretarios de Estado, ceremonias de inauguración en nuevas instalaciones, premios de asociaciones industriales y oficinas de contratación militar. La clase de historia corporativa, diseñada para tranquilizar a los inversionistas de que esta es una empresa con raíces profundas y relaciones importantes. Diego me llevó por varias salas de conferencias más pequeñas hasta la sala principal del consejo al final del pasillo. Dobles puertas de vidrio, cámaras ya montadas y listas, luces rojas parpadeando para indicar que estaban transmitiendo. A través del vidrio podía ver que la sala estaba configurada para el máximo impacto. Mesa larga y pulida que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de la gente, sillas de cuero de respaldo alto que gritaban autoridad ejecutiva, ventanas del piso al techo ofreciendo una vista panorámica de la ciudad y las montañas al fondo. «Me pidieron que le entregara esto cuando llegara», dijo Diego, pasándome un arreglo cuidadosamente preparado de lirios blancos y eucalipto. «Para el anuncio, imagen». Tomé las flores, notando la ironía. Grupo Industrial Norteño había pedido específicamente que Cumbre Capital patrocinara el arreglo decorativo del anuncio como gesto de asociación. Ahora querían que yo los cargara como si fuera parte del equipo de catering. Dentro de la sala del consejo, los actores clave ya estaban reunidos y claramente en su elemento. Bernardo Garza presidía la mesa, cada centímetro el poderoso presidente en su traje carbón y corbata borgoña. Principios de los 60, cabello plateado perfectamente peinado, la clase de presencia que comandaba atención sin requerir esfuerzo. Estaba en conversación con dos miembros del consejo usando ese tono bajo y confiado que los ejecutivos exitosos desarrollan cuando están acostumbrados a que la gente cuelgue de sus palabras. Óscar Mendoza, el director general entrante, estaba sentado aproximadamente a la mitad de la mesa en el lado derecho, hojeando un mazo de presentación impreso. Se veía más joven de lo que eran sus 38 años, lo que probablemente ayudaba a explicar por qué Bernardo se sentía cómodo tratándolo como un empleado junior en lugar de la persona que pronto estaría dirigiendo la empresa. Óscar tenía esa mirada intensa y ligeramente cansada de alguien que había pasado semanas preparándose para este momento, ensayando puntos de conversación y anticipando preguntas de analistas e inversionistas. El equipo de comunicaciones estaba configurando en la parte trasera de la sala, ajustando ángulos de cámara y probando niveles de audio. 3 cámaras diferentes para capturar cada ángulo, una enfocada en Bernardo para sus comentarios de apertura, una en Óscar para su introducción como director general y una toma amplia para la sesión de preguntas y respuestas con analistas. Cuando entré cargando las flores, Bernardo me miró un momento y me dio el tipo de reconocimiento que podrías darle a un mesero que llegó a tiempo. No fue grosero, exactamente, pero claramente me categorizó como personal de apoyo en lugar de participante. Ya estaba volteando de regreso a su conversación antes de que hubiera entrado completamente al cuarto. «Perfecto timing», dijo para la sala en general, no para mí específicamente. «Ponlas en la credenza y empezamos». Caminé alrededor de la mesa hacia Óscar en cambio. Me miró cuando me acerqué y por un momento nuestros ojos se encontraron. Podía ver que estaba nervioso por más que su presentación. Había algo en su expresión que sugería que entendía las apuestas mejor de lo que su presidente lo hacía. Las flores se sentían más pesadas en mi brazo izquierdo mientras las acomodaba y extendía mi mano derecha hacia Óscar. Se suponía que este era un simple gesto de bienvenida y apoyo. En cambio, se convirtió en el momento que cambió todo. «Bienvenido a Grupo Industrial Norteño», dije claramente. «Soy Rodrigo». Fue entonces cuando Bernardo se volvió hacia nosotros, vio mi mano extendida y decidió mostrarle a todos en la sala exactamente quién creía que merecía estar en su mesa. «Yo no le doy la mano a empleados de bajo nivel», anunció Bernardo, lo suficientemente fuerte para que cada micrófono en la sala capturara cada sílaba.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un reto. La reacción fue inmediata y reveladora. Un miembro del consejo a la derecha de Bernardo soltó una risita rápida. Alguien a la mitad de la mesa hizo esa risa nerviosa que la gente hace cuando sabe que algo está mal, pero no quiere ser el primero en decirlo. Uno del equipo de comunicaciones en la parte trasera apenas logró esconder su sonrisa detrás de una carpeta, como si eso pudiera borrar la expresión de las cámaras entrenadas directamente en nosotros. Oscar miró mi mano extendida, luego a Bernardo, luego a sus materiales de presentación como si contuvieran una salida de emergencia. No corrigió al presidente, no dijo una palabra, simplemente miró su agenda y esperó a que el momento pasara. Yo no bajé la mano inmediatamente. Por tal vez 3 segundos la mantuve extendida mientras la sonrisa de Bernardo flaqueó ligeramente. Parecía genuinamente molesto de que no me hubiera disculpado inmediatamente y me hubiera alejado arrastrando los pies como haría un buen empleado. Sus ojos pasaron de mi mano a mi cara como si comprobara si era demasiado torpe para entender la jerarquía que acababa de anunciar al mundo entero. «Estoy aquí según las instrucciones», dije, manteniendo mi voz al nivel justo para que los micrófonos más cercanos captaran cada palabra claramente. «Entonces párate donde te digan», respondió sin perder el ritmo. «Esta reunión es para ejecutivos». Alguien cerca del final de la mesa murmuró incómodo, lo suficientemente alto para que su vecino lo escuchara y para que el equipo de audio lo captara. Bajé mi mano en mis propios términos, no en los suyos, y coloqué las flores sobre la mesa al borde de su línea de visión. Luego caminé a la silla vacía al final de la mesa del consejo y me senté, sin tarjeta de nombre, sin paquete de bienvenida, sin reconocimiento de que pertenecía ahí. Eso estaba bien. Me habían borrado de su guión. Estaban a punto de aprender lo que le costaba esa decisión. «Empecemos», dijo Bernardo, ya volteando hacia la pantalla principal al frente de la sala. La primera diapositiva apareció, el logo de Grupo Industrial Norteño y la fecha, seguida de actualización de transición de liderazgo y estructura de capital. Bernardo lanzó sus comentarios de apertura con la confianza ensayada de alguien que nunca ha tenido su autoridad cuestionada. Habló de alianzas estratégicas y liderazgo alineado y valor para los accionistas a largo plazo. Palabras grandes que sonaban impresionantes, pero decían muy poco sobre el trabajo real de dirigir una empresa. Escuché el ritmo de su voz. Observé cómo los demás alrededor de la mesa reaccionaban a él. Noté las pequeñas señales que emergen cuando la gente cree que está entre amigos. Las leves sonrisas cuando hacía un chiste a costa de alguien más, la manera en que ciertos miembros del consejo asentían antes de que terminara sus frases, la atmósfera de una sala donde la opinión de una persona importaba más que la de todos los demás combinados. Mientras aparecía la segunda diapositiva, decidí que era momento de aclarar algunas cosas. Antes de continuar, dije, cortando el impulso de su presentación, «Hay algo que deben saber». Bernardo se volvió lentamente como si hubiera interrumpido un servicio religioso. «No tomamos aportaciones del personal de apoyo durante esta sesión», dijo, dejando que el desdén fluyera en cada palabra. «Puede dejar sus notas con relaciones con inversionistas después». Lo miré directamente. «Si usted se está negando a saludarme, entonces mañana por la mañana, $1.800 millones ya no serán parte de este trato». El silencio que siguió no fue silencio de película. Fue silencio real, del tipo donde puedes escuchar el sistema de ventilación del edificio y el teléfono de alguien vibrando contra la mesa. Nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el zumbido suave de las cámaras que continuaban grabando. Luego alguien se rió demasiado fuerte y demasiado forzado, como si intentara romper un hechizo. «Muy bien», dijo rápidamente un miembro del consejo, «mantengamos esto en un nivel profesional». La sonrisa de Bernardo regresó, pero más delgada ahora. «Siéntese y guárdese el teatro», me dijo. «El financiamiento de capital se está manejando en el nivel apropiado». «Yo soy el nivel apropiado», respondí. Eso captó su atención. Felipe Ramírez, el director de finanzas, levantó la vista de sus materiales con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que podría haber estado haciendo suposiciones incorrectas sobre la dinámica de poder en la sala. «Antes de continuar», dijo Felipe con cuidado, «debemos confirmar la autorización final de la fuente de financiamiento». «Eso lo está manejando el área jurídica», espetó Bernardo, claramente molesto por la interrupción. «Del controlador de capital, específicamente», corrigió Felipe, mirando significativamente en mi dirección. Fue entonces cuando Felipe sacó la cláusula.
Hojeó su carpeta y señaló una página específica. Hay una disposición que necesitamos reconocer, dijo su voz cuidadosamente neutral. Bernardo no lo miró. Ya cubrimos todo. Hemos ido sobre esto por meses. La cláusula de conducta, dijo Felipe con más firmeza. Podías sentir cómo cambiaba la energía en la sala. Los directores empezaron a hojear páginas, buscando lenguaje que probablemente habían pasado por alto durante las revisiones iniciales meses atrás. ¿Qué dice exactamente?, preguntó Oscar, finalmente participando en la conversación que determinaría su futuro. La gente asume que el poder se anuncia con oficinas de esquina y lugares de estacionamiento reservados. Ese día entró a una sala de juntas cargando flores y sin tarjeta de nombre. Bernardo vio lo que quiso ver, alguien a quien despedir, alguien sin importancia. Aprendió de la manera más cara posible que la persona callada al final de la mesa a veces tiene todas las cartas. Extendí mi mano para darle la bienvenida a un nuevo director general. Y bueno, ahora que sabes cómo terminó todo, te pregunto, ¿alguna vez te han tratado como si no merecieras un lugar en la mesa? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leer tu historia. Y si este video te llegó, si sentiste aunque sea por un momento que la justicia todavía existe en este mundo, dale like y suscríbete porque aquí hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Nos vemos en la próxima.